Favor de Dios, estamos iniciando la reunión de todas las semanas, todos los martes. Estamos como Camino de Amor presentándole temas de interés o temas que sirvan para mejorarnos espiritual, moralmente, ¿no? Y ahora también vamos a tratar un tema que es muy importante y sobre todo por la coyuntura mundial que estamos viviendo, ¿no? Es una emoción que es una de las más preponderantes a nivel mundial, ¿no? De repente es la que más porcentaje reside en el ser humano y específicamente en estos tiempos, ¿no? Entonces es un tema importante conocerlo y conocer detalles sobre su origen y cómo poder controlar estas cosas. En principio, saber, entender si es algo bueno o no, ¿no? Y qué consecuencias tiene, ¿no? Vamos a tratar de resolver todas esas interrogantes a lo largo de esta reunión, ¿sí? Muchísimas gracias por su presencia. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos siguen por Facebook Live y también por la plataforma Zoom. Bueno, el miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Básicamente lo que vamos a entender, el miedo es una emoción. En principio es una emoción natural del ser humano. Es algo que hemos podido experimentar en las demás personas, en nosotros mismos, e inclusive en nuestros hermanos menores, los animalitos, ¿no? También sienten miedo. Entonces, es una de las emociones que más nos acercan a lo básico, ¿no? A la parte biológica, ¿no? Y vamos a entender por qué, ¿sí? Entonces, ¿es una emoción? ¿Es algo raro? No, es natural, es algo natural del ser humano, ¿sí? Entonces, y algunos han querido investigar, ¿no? De de dónde proviene esta emoción, de dónde proviene el miedo. ¿Viene de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de la parte física, o viene del espíritu o del alma, ¿no? Como llamamos en estas reuniones, el alma es sinónimo de espíritu en el sentido de la única diferencia es que el alma es un espíritu encarnado, porque en realidad todos somos espíritu, ¿no? Entonces, sin embargo, sobre el miedo, muchos han investigado, científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras han investigado sobre el miedo, ¿no? Hay bastante. Pero muy pocas de estas investigaciones hablan de la causa, el origen del miedo, ¿no? Hablan de cómo se manifiesta, qué tipos de miedo hay, etcétera, pero su origen hay pocas investigaciones, ¿no? Y se basan básicamente en hipótesis, muchas discusiones en diversos foros, pero en concreto no han llegado a conclusiones así, digamos, que nos puedan afirmar de manera concreta, este es el origen del miedo, ¿no? Entonces, básicamente son hipótesis y teorías. En el campo de la doctrina espírita, también existe una teoría que se fundamenta en las enseñanzas que nos han dado los espíritus a través de la codificación colectada, organizada y publicada por este señor que se llama Allan Kardec, que fue un científico eminente en su época, una persona de gran intelecto y que seguía las enseñanzas del maestro de Europa que estaba dictando los nuevos patrones de enseñanza en el campo de la pedagogía, como fue Pestalozzi, ¿no? Él fue uno de los discípulos predilectos de Pestalozzi. Este señor brillante pudo colectar esta información que vino del plano espiritual y también nos ayuda a conocer la realidad de la vida a través de las enseñanzas de quienes ya poblaron la tierra y alcanzaron un nivel superior a través de diferentes existencias y que se encuentran de repente en el plano espiritual. Entonces, recapitulando lo que es el ser humano básicamente es, por una parte, físico. Pensemos, si queremos, en la parte del cerebro, que es donde
producen las reacciones químicas de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones, etcétera, ¿no? Y eso básicamente es el campo de la medicina tradicional, ¿no? De la ciencia actual, hablando medicina, también abarcando la psicología, la psiquiatría, ¿no? Y en términos generales, esta ciencia que lo investiga no considera la trascendencia del ser humano, solamente lo enfoca, o en su gran mayoría, aunque en la actualidad ya hay algunos cambios, lo enfoca en la parte biológica, ¿no? Y por otro lado, el ser humano es un complemento a lo que es lo material, que es el alma, ¿no? Que básicamente lo estudia la ciencia espírita, porque no hay medicina del espíritu, ¿no? No hay, uno no va a estudiar medicina en la universidad y, bueno, dice, y bueno, yo estoy especializándome en ginecología, el otro se está especializando en cardiología, no hay uno que diga, yo me estoy especializando en espíritus. Un espíritu, ¿no? No hay eso. Entonces es una ciencia aparte, ¿no? Ciencia espírita. Entonces, por lo tanto, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que tanto el cuerpo como el alma influyen en la esencia del ser humano. O sea, lo que somos partiendo del cuerpo y del alma, no solamente del cuerpo. El alma también, o sea, son dos factores, ¿ok? Eso tengámoslo presente. Y siempre es así, a lo largo de toda nuestra vida y nuestras existencias en el planeta Tierra. Otro concepto importante, el inconsciente es todo lo que el espíritu nuestro grabó en todas sus existencias y más aún, continúa grabando. Ahorita estamos escuchando esta charla, esta conferencia, y estamos grabando todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, información que estamos aprendiendo o que estamos escuchando, ¿no? Todo eso se va grabando. Es una grabadora biológica que como nuestro disco duro, donde está toda la memoria de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el inconsciente está registrado todo eso. No solamente de esta vida, de esta existencia, sino de todas nuestras existencias anteriores. Y estará grabado todo lo que en el futuro, en nuevas existencias, viviremos. ¿Ok? Entonces, ahí está el inconsciente. Y entendamos una cosa importante, emociones y pensamientos son atributos del alma, ¿sí? Emociones y pensamientos son atributos del alma, se manifiestan a través del organismo físico, del cerebro, etcétera, el sistema nervioso, pero nacen del alma, ¿sí? El cuerpo por sí solo no genera emociones ni pensamientos, ¿ok? Entonces, para terminar de comprender esta parte de la emoción del miedo, se originó pues desde tiempos ancestrales, ¿no? Acá vemos la época de las cavernas, ¿no? ¿Para qué nos servía esa emoción básica, elemental? Era pues para alertarnos de peligros reales en ese momento, ¿no? El hombre, al tener que enfrentarse con las fieras o con los depredadores, tenía que tener alguna reacción interna, instintiva, que lo ayude a conservar su vida, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el hombre no hubiese tenido el instinto del miedo? Probablemente se quedaba o paralizado o sin tomar ninguna acción ante la presencia de un depredador que lo amenazaba. ¿Y qué hubiese pasado? Hubiese sido simplemente devorado por las fieras y de repente la especie hubiese desaparecido, ¿no? Y esto sucede en la mayoría de si no en todas las especies vivas, ¿no? Especies animales. Entonces, tiene su utilidad el miedo, ¿sí? Sirve para eso. Para alertarnos de peligros, ojo, peligros reales. Pero el problema viene cuando ese miedo es muy exagerado o muy excesivo, ¿no? Ante ya no solamente un objeto real o imaginario, o más aún, solamente la sospecha de que hay un objeto imaginario o real, ¿no? Entonces, en estas situaciones ya aparece una situación de ansiedad, ¿no? En un grado
muy elevado, y al ser este desorden psicológico de ese nivel, ya se torna patogénico. ¿Qué quiere decir patogénico? Nos origina, nos genera enfermedades, patologías, ¿sí? Entonces, miren la importancia, ¿no? O sea, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar porque me intoxiqué o porque me descuidé ante un clima hostil o porque comí algo que no debía comer. No, me voy a enfermar por excesiva o exagerada vivencia del miedo, ¿no? Esta ansiedad que me devora y me hace daño, me hace daño. El estrés sabemos que es una de las enfermedades, enfermedad de moda en esta época sobre todo, que vivimos aceleradamente y inundados de informaciones y cosas, se genera mucho estrés en el ser humano y eso coincidentemente está ocasionando muchos problemas de salud, ¿no? Entonces es una realidad, no es algo que me lo estoy inventando ahorita y que suena bonito para entender, ¿no? Sino es algo que es real, ¿no? Entonces el problema viene cuando este miedo es exagerado, continuo, perseverante o no basado en hechos reales, sino que no, cosas que no existen o que yo sospecho que pueden existir. O sea, simplemente sospecho. Esto, por ejemplo, los casos prácticos, hay una deficiencia que se llama hipocondríacos, ¿no? Los hipocondríacos, ¿quiénes son? Hipocondríaco es aquel que ve a alguien de su entorno, se entera que alguien está con una enfermedad y él ya comienza a sentir los mismos síntomas de la otra enfermedad, de la enfermedad de la persona, ¿no? O sea, a mi tío X le dio COVID. Entonces yo me imagino y comienzo también yo a sentirme como si tuviera COVID, ¿no? Y hay veces los síntomas son hasta muy reales, ¿no? Pero es psicológico, no es cierto, ¿no? Entonces, la psiquiatría concuerda en que el principal síntoma de la reacción al miedo o fóbica es la ansiedad. La ansiedad es lo que se nota más en digamos, estas conductas de miedo excesivo, ¿no? Y la fobia en sí sería una forma especial de miedo, que tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, no hay una explicación razonable para ello. O sea, es psicológico, no hay una razón lógica detrás, ¿no? Básicamente se trata de esto lo pueden corroborar más los psicólogos, yo no soy psicólogo, pero les trato de explicar que se trata de una situación desproporcionada entre lo que es la emoción misma, la situación que lo provoca y la imposibilidad de controlarla de manera voluntaria ese síntoma, ¿no? Entonces estos tres factores confluyen y generan lo que es una conducta fóbica o fobias, ¿no? Por ejemplo, para estas personas no sirve que yo les explique, que les haga entender, que mira esto, estás teniendo miedo de algo, eso es irreal, eso no existe acá, mira, la ciencia dice esto, el otro. No, no simplemente van a cerrar su esquema lógico y van a dejarse ganar por la emoción y por la ansiedad, ¿no? Si ellos se aterrorizan y al aterrorizarse están fuera de control, digamos, ¿no? Fuera de control, simplemente. El terror les gana, la ansiedad les gana y digas lo que le digas, no van a entender, no lo van a asimilar y no hay lógica que valga con ellos. Se vuelven totalmente irracionales, como diríamos, ¿no? Bueno, este tipo de fobias, por ejemplo, hay muchas, ¿no? La psicología y la ciencia trata, por ejemplo, hablan de, por ejemplo, la acrofobia, es el temor a las alturas, el temor a las fieras, el temor a los arácnidos, etcétera, ¿no? Hay un gran conjunto el temor a hablar en público también, ¿no? O sea, hay varios tipos de estas cosas, ¿no? Bueno, Sigmund Freud, el notable psicoanalista, concibió como que la ansiedad era como una especie de libido frustrado y que consecuentemente reprimida, ¿no? Entonces,
al ser esa su teoría, se desprende de que el concepto de ansiedad es una función de aviso contra la aproximación de un peligro que amenaza al yo, al ego, debido a los impulsos instintivos. O sea, vale decir, hay un mecanismo detrás que explica, según Freud, la aparición de la ansiedad y el miedo en base a sentirte amenazado en tu ego, ¿no? Entonces, el conflicto, dice, entre las fuerzas inconscientes con el ego y comparado con la realidad, determinan esa ansiedad. O sea, fuerzas inconscientes, recuerden, están guardadas en nuestra memoria espiritual, con nuestro ser, con nuestro ego, y la realidad determina la ansiedad. Lo que quiso decir que el origen del miedo, en otras palabras, está en el inconsciente. ¿Sí? Está en el inconsciente. Otras teorías en base a la psiquiatría explican o tratan de explicar el origen del miedo o de la ansiedad intensa como su manifestación principal, que son origen básicamente de la influencia del medio ambiente. Esa es la teoría sociogenética. O sea, el ambiente donde yo vivo, el medio ambiente, es el que me genera el miedo, es lo que dice, ¿no? La herencia, o sea, la parte genética. O sea, yo soy miedoso porque mi papá era miedoso, ¿no? O alteraciones en la bioquímica cerebral. Ustedes saben que el cerebro, para emitir pensamientos y todo lo que, las funciones que realiza el cerebro, es en base a reacciones o micro reacciones químicas en su interior, ¿no? Que hasta ahora la ciencia no ha terminado de comprender en su totalidad, ¿no? O deficiencias o alteraciones en los neurotransmisores, ¿no? La parte biológica. Y algunos, por ejemplo, respuestas a peligros percibidos, dicen, ¿no? Si alguien ya vio un peligro, entonces se lo guarda ese conocimiento y ante una situación similar ya siente miedo porque sabe lo que puede ocurrir ante algo que ya él ya experimentó o vio, ¿no? Lo aprendió, el miedo aprendido, ¿no? Comportamiento cognitivo, dice, ¿no? Entonces, estas son las teorías psiquiátricas que hay también tratando de explicar, ¿no? Sin embargo, las enseñanzas espíritas nos dicen que el origen del miedo es por causas morales. Bueno, todos ustedes de repente están sorprendidos en este momento, ¿no? Causas morales. ¿Y qué tienen que ver las causas morales con el miedo? Vamos a ver. Ese origen moral concuerda con algunos investigadores, ¿no? Como los que están mencionados acá. Skirol, Stahl, Henrod, y con la psiquiatría moral de Baruch, del año 1900, postulada en el año 69, del siglo pasado, ¿no? Entonces hay coincidencia. Y entender que hay muchas situaciones dramáticas en la existencia, ¿no? O sea, nuestra vida en la tierra no es pues un paraíso donde todo es felicidad, todo es dulzura, las personas son buenas, nosotros somos buenos, no es así, ¿cierto? Siempre van a haber situaciones dramáticas, difíciles. Por ejemplo, hechos que marcan nuestra vida, ¿no? O sea, cosas fuertes que nos impresionan y que marcan nuestra vida. ¿Quién no se acuerda? Los peruanos nos acordamos de los terremotos que han habido acá, ¿no es cierto? O catástrofes de otro tipo, ¿no? Incendios, qué sé yo. Las grandes decepciones en la vida. Una persona que era muy querida por nosotros y nos traiciona. Eso nos impacta, nos marca, ¿no? Las fuertes frustraciones, pasiones, abandonos, violencia, ha sido muy golpeado de repente en la niñez, hasta abusos sexuales. Todo ese tipo de cosas marca al ser humano, marca su espíritu y lo guarda en su inconsciente, ¿no es cierto? Esas emociones que son fuertes están grabadas así, fuertemente en nuestro inconsciente. Y entonces, ¿qué causan estas emociones? Como son emociones fuertes, desarmonizan al ser humano. El ser humano es cuerpo y espíritu. Lo desarmonizan íntegramente, ¿no? Y más aún, son tan fuertes, muchas de ellas, que se transmiten para la siguiente existencia. O sea, no es el miedo que tengo ahora, si no lo soluciono,
probablemente lo va a heredar mi siguiente reencarnación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a morir acá, va a desaparecer en la tierra. Pero el cuerpo no es el que tiene el miedo, sino el espíritu. Y en ese inconsciente donde está grabado mi miedo, a la hora que reencarne, me toca reencarnar en otro cuerpo, en otra época en el futuro, ahí estará grabado ese miedo, ¿sí? En una parte del ser humano que se llama periespíritu, que ya hemos revisado, pero que vamos a brevemente tratar de explicarlo muy rápido, ¿no? En realidad, somos espíritu, cuerpo físico, y hay un elemento adicional que se llama periespíritu. Periespíritu. Que es un cuerpo sutil, realmente sutil, no es como nuestro cuerpo, nuestra materia, sino es muy sutil, que rodea al espíritu para que pueda interactuar con el cuerpo físico, que a su vez es también energía. ¿Sí? Somos energía. Eso lo dijo la física cuántica, ¿no? Que somos a su vez energía. Todo lo que es en el universo, todo lo que hay en el universo es energía. Entonces el periespíritu es como una cáscara que nos recubre y nos permite la comunicación entre espíritu y cuerpo físico. Los órganos, el cerebro y todos los demás órganos del cuerpo, y el espíritu donde están guardadas es el principio inteligente que mueve a todo lo que está guardado en nuestro inconsciente. Entonces, desde el pensamiento más sutil hasta la materia tangible, pasando por los sentimientos y emociones que se dan en nuestro interior. ¿Sí? Entonces quedamos en que todo lo que rodea al espíritu es energía y por tanto su calidad se mide por una variable que se llama frecuencia vibratoria. La energía vibra en una determinada frecuencia. ¿Y qué tiene que ver esto? Hay muchos niveles de frecuencia, como dice acá, tonos casi infinitos, como el oído humano puede escuchar diversos tonos, ¿no? De tonos muy graves hasta tonos muy agudos, pero no todos tenemos esa virtuosidad de escuchar más sonidos, más rango de acción, pero los perros, por ejemplo, escuchan cosas que el ser humano no escucha, ¿no? Y así los que son virtuosos, digamos, de la música o del oído, que tienen un oído fino, escuchan un rango de frecuencia audible más grande que el común de las personas, ¿no? Igual, la vibración, la frecuencia vibratoria del espíritu tiene tonalidades, como dice acá, casi infinitas, ¿no? Por tanto, nuestros pensamientos se clasifican en ese rango de frecuencias, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras emociones, en función de la vibración que ellas emitan, ¿no? A una vibración más alta le corresponderá una elevación espiritual también mayor, ¿sí? A una vibración más baja, más pegada a lo que es la materia, la sensualidad, los instintos básicos, la elevación espiritual será mucho más baja, ¿sí? Más inferior. ¿Ok? Entonces, emociones y sentimientos definen el nivel vibratorio de nuestro espíritu. Miren, qué importante es esto. Todo lo que siento yo, emociones y sentimientos, definen el nivel vibratorio de nuestro periespíritu. Y que a su vez rodea al espíritu y determina, es como un filtro que determina y recibe las experiencias que son accesibles al espíritu en su camino evolutivo hacia la perfección. O sea, en la medida que mis pensamientos y emociones sean de nivel superior, estaré haciendo más feliz a mi espíritu y aproximándolo hacia niveles superiores. ¿Sí? Entonces, eso define, estos estados vibratorios definen nuestra personalidad. En cada momento, a todos los instantes de nuestra vida, diariamente, ¿no? Y esos pensamientos que alimentamos día a día, o bien de vez en cuando, modifican nuestras emociones y sentimientos. O sea, miren la importancia de los pensamientos que cultivamos. ¿Sí? No solamente es lo que hacemos,
lo que decimos, sino lo que pensamos, que modifica nuestras emociones y sentimientos, lo que a su vez determina el nivel vibratorio de nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? ¿Ok? En el libro La Génesis, el profesor Kardec recopila en el capítulo 14, el ítem 18, lo siguiente, dice: el perispíritu de los encarnados es de naturaleza idéntica a la de los, a la de los fluidos espirituales, de modo que los asimila con facilidad como una esponja que se embebe en un líquido. Si nosotros ponemos una esponja seca en imagínense un tazón de leche o de agua, esta esponja va a absorber el fluido, ¿no es cierto? El líquido. Igual es lo que sucede con los fluidos espirituales de nuestro espíritu, con nuestro periespíritu. Fluyen de tal manera que se asimilan, porque están casi la misma densidad o vibración, ¿no? Entonces, se asimilan con mucha facilidad, ¿no? El perispíritu asimila con mucha facilidad lo que el espíritu le comanda o le dice, ¿no? Entonces, y estos fluidos actúan sobre el perispíritu. Y el perispíritu actúa sobre el cuerpo, porque sabemos que rodea nuestro cuerpo y que más aún tiene la misma o muy similar forma que nuestro cuerpo. El perispíritu, para los hermanos que no han asistido a otra reunión o no han leído el tema, cuando a veces escuchamos que hablan de espíritus o fantasmas, dicen, ¿no? Aparecidos, ¿no? Dicen, el niño dice, no, vi a mi abuelito, que el abuelito muerto, lo vio, ¿no? Lo vio a mi abuelito. En realidad y el niño no está mintiendo, vio la imagen del abuelito, pero no era el abuelito, porque el cuerpo del abuelito ya está enterrado de repente hace años en un ataúd, ¿no? Lo que el niño vio es el periespíritu del cuerpo del abuelito, el periespíritu. Eso es lo que se ve, porque el espíritu en sí no se ve, lo que se ve es el periespíritu. Y entre más denso, más oscuro y más materializable, ¿no? Más pesado, digamos, ¿no? Aquellos espíritus que son más elevados, su perispíritu es más luminoso y menos denso, ¿no? Entonces, hay contacto molecular entre el perispíritu y el cuerpo. Si los efluvios, o sea, los fluidos, son de buena naturaleza, el cuerpo recibe una impresión, se impacta de manera saludable. Y si son negativos, la impresión es penosa, como dice acá. Si los efluvios malos son permanentes y de mucha fuerza, energéticos, pueden ocasionar desórdenes físicos. Miren lo que dice acá, que lo he puesto acá remarcado en amarillo y rojo. Ciertas enfermedades, yo diría muchas, no tienen otro origen. Solamente el origen es pensamientos negativos, emociones desequilibrantes, ¿no? Y esas fuerzas mentales que nos hacen, que pasan del espíritu al perispíritu y del perispíritu a nuestro organismo. Imagínense que cuántas cosas tendremos heredadas de un pasado que la tenemos en el perispíritu. Y si nuestra armonía no se da en esta existencia, van a aparecer en algún momento. ¿Sí? O si es que nos cargamos de cosas negativas, van a aparecer esas enfermedades. Un cáncer, algún problema renal, al hígado, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren la importancia, mis hermanos, de los pensamientos, las emociones, ¿no? Es sumamente vital tener claro el impacto que ellas tienen sobre nuestra felicidad, sobre nuestra salud. Toda energía en movimiento es un fluido de energía.
que va dejando su huella vibracional e interactuando con aquellos que en él se encuentran. Según la impresión que causan estos fluidos, pueden ser armoniosos o pueden ser perturbadores, ¿no? Los sentimientos, miren, por ejemplo, sentimientos de amor, de paz, de piedad, ¿no? Siempre nos armonizan y equilibran. Y eso hace que seamos más saludables, nos dan salud, ¿sí? Por eso es el llamado, ¿no? El llamado que siempre hacemos, la oración, la meditación, ¿no? Los buenos pensamientos, las buenas lecturas, etcétera, ¿no? Porque eso contribuye a nuestra salud al final, ¿sí? Mientras, por el otro lado, las emociones estresantes, miedo, cólera, siempre, por ejemplo, ¿no? Siempre nos desarmonizan, nos desequilibran, nos desarmonizan, nos vuelven inquietos, nos dan ansiedad, etcétera, ¿no? Y pueden llegar a enfermarnos. Primero, una desarmonía o perturbación energética, y luego pasan al cuerpo, al campo material. ¿Por dice? Porque lo dice acá, prácticamente todas las molestias tienen sus raíces en el periespíritu, en el desorden de estas emociones que son negativas, ¿no? Hay ahora, gracias a Dios, muchos estudios de psicólogos de diferentes partes del mundo que sustentan esta afirmación, ¿no? Entonces, es algo real, no es algo imaginario o que puede ser, ¿no? Es real. Entonces, como dice acá, y lo pongo acá en una especie de resumen, ¿no? La salud, tanto la salud como la enfermedad, primero se instalan en los órganos espirituales de nuestro cuerpo energético. Y luego, poco a poco, van a reflejarse en nuestro cuerpo físico. Primero en el espíritu, perispíritu, y de ahí bajan al cuerpo. Lo bueno y lo negativo. Por otro lado, de todas las emociones y sentimientos, el amor, pero el amor puro, no estoy hablando de la pasión, ¿no? Sino el amor puro es el que tiene la energía más elevada, y con mayores propiedades armonizantes y equilibrantes, porque es la energía más próxima a Dios, ¿sí? El amor es más, el amor sublime, digamos, el que llega a identificar al hombre, a su conciencia aperturada a nivel cósmico, ¿no? Entonces, ya a esos niveles nos va a brindar, es como una vitamina para el alma, ¿no? Por el contrario, lo que son estas emociones desequilibrantes, el miedo, odio, por ejemplo, son las energías que más nos desequilibran y perturban, porque son como unos frenos para sentir amor, para tener amor, ¿no? Todas estas emociones negativas que vemos acá, ¿no? Dificultan el que crezca el amor en nuestros corazones, en nuestro ser, ¿no? Como vimos, el miedo era una emoción que en la antigüedad servía para sobrevivir ante un peligro real. Pero cuando el miedo se vuelve subjetivo y fantasioso, digamos, e irreal, entonces eso no es natural y nos desequilibra, ¿no? Creando estrés y tensiones que no innecesarias, que cuando éstas se prolongan en el tiempo, nos quitan energía, nos debilitan, afectando nuestro perispíritu. Se agobia, se agota, ¿no? Le quema la energía. Y eso da origen a emociones negativas, comprometiendo nuestra salud integral, nuestra salud biopsicofisiológica, ¿no? O sea, todo el ser humano se compromete con estas emociones negativas. El poder negativo que tiene el miedo y el odio, por ejemplo, ¿no? Y otras que están acá también plasmadas, ¿no? Ojo, no estoy hablando del miedo
natural, como emoción natural, y un miedo a algo real, ¿no? O que es una cuestión normal, digamos, ¿no? Sino ese miedo que es irreal, que es constante, tipo fobias, ¿no? También implica algunas cosas adicionales. En psicología nos habla de que el miedo implica inseguridad, ¿no? Entonces, y la inseguridad nos hace crear, nuestra mente crea como escudos, ¿no? Una protección psicológica y hace que se torne actitudes egoístas, ¿no? Actitudes egoístas que detrás de ellas está lo que se llama el instinto de conservación. Pero el instinto de conservación en las especies animales es bueno porque, y inclusive en el hombre, ¿no? Porque si no, imagínense, nos estaríamos suicidando a cada rato de una forma tonta, ¿no? Pero el instinto de conservación permite eso, que la especie se mantenga y se preserve, ¿no? Pero es la base o lo que hace que nazcan estas actitudes egoístas en extremo, ¿no? Y por otro lado, dice que también alimenta nuestro orgullo como un mecanismo de protección frente a los demás y a los peligros que se supone el relacionarse con los demás. O sea, me da miedo, o sea, digamos, tengo el miedo, entonces tengo miedo ¿de qué? De que alguien me haga daño, de que alguien me decepcione, de que alguien me desilusione, de que alguien me engañe, de que alguien me robe, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hace que yo me ponga en una actitud displicente o creerme superior para que los demás no se me acerquen, ¿no? Es un mecanismo psicológico, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué hay? Miedo. Entonces, y hablamos de estos dos elementos, ¿no? El egoísmo y el orgullo. Y nos dicen también los espíritus que el egoísmo y el orgullo son el origen de todas las pasiones y desequilibrios en el ser humano. Si nos ponemos a analizar una por una, estará siempre presente egoísmo y orgullo, ¿no? Todas las pasiones y desequilibrios y se relacionan directamente con los instintos de supervivencia y conservación, ¿sí? Pero llevados a un nivel equivocado, digamos, ¿no? Como dice acá, si hacemos un estudio de las pasiones e incluso de los vicios, veremos que su origen común está en el instinto de conservación, ¿sí? Sublimado, digamos, de alguna manera, con una exageración que nos lleva a ser egoístas, egocéntricos y orgullosos, ¿no? Eso está en la Génesis, capítulo 3 y 9. Entonces, el alma sufre muchísimas veces porque no está en sintonía con su entorno. Digamos, los recuerdos que tenemos grabados no los hemos resuelto y tenemos esos miedos que vienen del pasado y entro en un ambiente diferente y entonces es como un shock, ¿no? Entonces me auto-obseso y me cierro a la realidad, me encierro, ¿no? Entonces esas causas morales que vienen del pasado hace que me enferme delante de las dificultades de la vida, ¿no? Ante las dificultades de la vida voy a reaccionar no de manera lógica y correcta, sino como Dios quiere, ¿no? Que nosotros reaccionemos ante las dificultades de la vida, que es utilizar la inteligencia, ver las cosas objetivamente y tratar de solucionarlas, ¿no? No, sino de manera enfermiza, como dice acá, ¿no? Por causa y efecto todos tenemos lo que llaman karma, ¿no? El karma, pero nosotros decimos ley de causa y efecto. Tenemos situaciones que remediar, que corregir, que superar, ¿no? Y errores también que tenemos que reconciliar, ¿no? Con con las personas a quienes afectamos, ¿no? Entonces, estas personas, por no estar de acuerdo con el ambiente que los rodea, se tornan desadaptados, ¿no? Sus conductas son inadecuadas, ¿no? Y
aparecen ahí los conflictos, ¿no? No están insatisfechos, no comprenden bien el concepto de moral, ¿no? Y lo que hacen es simplemente su desequilibrio alimentar, como darse vitaminas para la autoobsesión, lo que a su vez abre las puertas para la obsesión espiritual, que es más grave. ¿Ya? O sea, ya no mis ideas mismas me dan vueltas desequilibrándome. No, solamente adicionalmente, perdón, abro las puertas para que vengan espíritus también perturbadores e inferiores a contribuir con ese desequilibrio que yo mismo me estoy ocasionando. O sea, miren todas las consecuencias que se generan, ¿no? O sea, es una cuestión bastante seria, ¿no? Entonces aparecen las neurosis, ¿no? Nos hablan acá que los neuróticos son personas que no concuerdan con la carga que traen de otras vidas, ¿sí? Entonces, mis problemas o mis cosas que traigo del pasado no las acepto, ¿no? En el presente. Y no acepto mi presente, no acepto mi pasado, me resiento con el futuro y me vuelvo a reclamo todo y de todos. Nada es bueno para mí. Todo es malo, todo es negativo, nada está bien. Me tratan bien, ¿por qué me estará tratando bien? Algo quiere de mí, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Todo lo ven, o sea, la persona, como dicen, es ácida, ¿no? O sea, todo es malo. Viene y le dice, mamá, me subieron el sueldo. Uy, qué mala suerte, le vas a pagar más impuestos, ¿no? O sea, todo lo ven por el lado negativo, no lo aceptan, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hablamos del inconsciente, es todo lo que el espíritu grabó en todas sus existencias y lo que continúa grabando todos los días, a cada instante. Las emociones, los pensamientos son atributos exclusivos del alma. O sea, estamos alimentando esta grabación en nuestro espíritu, en nuestro inconsciente, a cada instante, con cada pensamiento que tenemos. ¿Sí? Yo creo que al terminar esta conferencia, todos vamos a tener muchísimo cuidado en lo que pensamos, ¿cierto? Porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Bueno, esa es la idea, ¿no? Despertar un poco y ser conscientes, ¿no? Entonces, en otras palabras, dice, el espíritu tiene un pasado extenso. Esta no es definitivamente nuestra primera existencia. Tenemos ya muchas existencias. Lo que sí podemos decir, afirmar, esta es la mejor de todas. Estamos en nuestro nivel top. Yo digo, si esta es la mejor, uy, ¿cómo habrán sido las anteriores? ¿No? En mi caso. Pero bueno, entonces tenemos una carga de nuestra herencia del pasado, ¿no? Formando pues un bagaje mental con todo tipo de afectos, sentimientos, emociones, pensamientos, que se modifican y se actualizan en cada instante con nuevas experiencias. O sea, todos los días, ¿no? Vamos experimentando, viviendo, interrelacionándonos con personas, con conocimientos, qué sé yo, y ese tipo de cosas nos va a modificar, actualizar toda nuestra carga que traemos en nuestro inconsciente. Entonces, como las reacciones consecuentes del miedo o de la ansiedad intensa se exteriorizan en el cuerpo físico, es verdad, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos a una persona y le vemos su rostro y nos damos cuenta que tiene miedo. Bueno, en los niños se nota más, ¿no? Pero en las personas adultas sí, pues hay gente que comienza a sudar de miedo, se vuelven pálidos, se paralizan, qué sé yo, ¿no? Entonces, como se exteriorizan en el cuerpo físico, como fenómenos psíquicos anormales, podemos afirmar que el miedo es físico, pero como efecto, ¿no? Por los síntomas psíquicos y físicos. Pero su causa o origen es espiritual, como lo estamos validando. Sin embargo, la posición espírita no es que le quiera dar la contra a la ciencia, ¿no? Solamente es una contribución complementaria en búsqueda de la verdad y de conocer de una manera más integral al ser humano y las causas de sus enfermedades, sean estas físicas o espirituales, ¿no? También piensa que el énfasis dado a los aspectos biológicos y orgánicos no es suficiente
para explicar en este caso el miedo y las numerosas enfermedades emocionales, ¿no? O sea, el ser humano es cuerpo y espíritu, ser humano integral. Entonces, este tipo de perturbaciones, desequilibrios o emociones mal controladas, no solamente parten del cuerpo, ¿sí? Porque el ser humano es cuerpo y espíritu, y hemos visto que del espíritu baja todo hacia el cuerpo. Entonces, sin embargo, en nuestros días, sobre todo en los días que estamos viviendo a nivel mundial, nos sentimos como esta persona en medio de una vorágine de eventos sanitarios, catástrofes, cuestiones políticas, problemas económicos muchas veces, ¿no? Laborales. Entonces, todas estas situaciones económicas, políticas, sociales, generan miedos a través de los estímulos estresantes que estos generan, ¿no? Es cierto, generan todas estas situaciones, ¿no? Porque el ser humano comienza de repente a proyectarse de manera negativa, ¿no? Acepta la ocurrencia de alteraciones en la bioquímica cerebral, en el miedo y en la ansiedad como una alteración física, ¿no? En la teoría biológica, eso lo acepta la doctrina espírita, no es que tampoco rechaza todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en situaciones especiales como la que vivimos ahora, estas situaciones son estresantes, ¿no? Generan también temor, miedo, ¿no? Pero fundamentalmente el origen para que ocurran todas estas cosas, nuevamente, el origen está en el espíritu, porque el espíritu es la parte inteligente, es el principio inteligente, ¿sí? El cuerpo por sí solo no es el que determina estas cosas, ¿sí? Entiende también el espiritismo que el hombre es un ser biopsicosocial y espiritual, ¿no? O sea, es un conglomerado digamos, no es solamente la parte biológica, ¿no? Está la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual, ¿no? Y entender también que el miedo nos perturba, nos roba la paz, ¿no? Aquel que vive con miedo no tiene paz. Eso hay que entenderlo. No puede conseguir la paz. Y también nos perturba e interfiere en el comportamiento, ¿no? Social. Una persona miedosa, temerosa, no puede establecer lazos sociales, amistades o relaciones profesionales de una manera normal, porque el miedo lo hace actuar de manera no racional, ¿no? También mire la importancia que tiene. Perjudica la salud, la vitalidad, la parte física también, ¿no? Y también ataca la personalidad, la parte psíquica. Nos perturba también, ¿no? Entonces miren todas las cosas que ocurren si no controlamos este tipo de cosas, ¿no? Nos desestabilizan de esa forma al hombre en toda su constitución, o sea, de forma integral, ¿no? Entonces, para curarnos del miedo, para tratarlo, hay que ver las dos cosas. Hay que tratar el miedo en su origen y también ayudar en la parte de los efectos, ¿no? O sea, si el hombre se paraliza, se pone pálido, suda, qué sé yo, ¿no? Son efectos que también la medicina ayuda, ¿no? Entonces, para el efecto, como decimos acá, utilizamos la medicina terrestre, con todas sus medicinas, no sé, pues el agua de azahar, aprazolam y todos los medicamentos que hay, y también las terapias importantes que hay para controlar estos efectos. Y para la causa del miedo, ahí sí hay que utilizar, si el problema está en el espíritu, hay que usar medicina espiritual, con los diferentes recursos que tiene, ¿no? Bueno, acá solamente algunos de ellos, ¿no? La fe, por ejemplo, la fe, pero la fe razonada, no la fe dogmática, la fe ciega, ¿no? Sino
la fe razonada, como la que enseña la doctrina espírita. No estoy diciendo que es la única, no, pero ayuda mucho la fe, ¿sí? La esperanza, la esperanza. O sea, la esperanza se refiere a tener la convicción firme de que nosotros somos inmortales, que nuestro cuerpo va a morir, pero tenemos un futuro por delante. Me equivoqué de repente en el pasado, cometí errores, cosas muy graves de repente, pero Dios, en su infinita misericordia y justicia, me permite que en el futuro yo pueda reivindicarme con Dios, con las leyes divinas, y encaminarme hacia el bien para, a su vez, escalar en la perfección y en la felicidad, ¿no? Entonces, esa esperanza firme nos lo da la ciencia espiritual, la ciencia espírita, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a la muerte, ¿no? ¿Por qué tiene miedo a la muerte? Porque no comprende, no llega a entender, ni tampoco le han aclarado la duda de que tiene, de que tenemos espíritu. Uno piensa muchas veces, como será morirse, de repente ahí se acaba todo, ¿no? Entonces eso le da miedo, ¿cierto? Pero eso es irreal, ¿no? Porque ya la ciencia espírita y otras ciencias han demostrado que el espíritu sobrevive a la muerte física, ¿no? Y bueno, y detalles los da el espiritismo, da los detalles, ¿no? Cómo es la vida en el otro plano. Entonces, es un tema de estudiarlo, ¿no? ¿Sí? También trabajar en la solidaridad, ¿no? Si yo me dedico más a ayudar a los demás, entonces ya no voy a tener tiempo de sentir miedo ni cultivar mi orgullo y mi egoísmo, porque voy a estar ocupado en ayudar a las demás personas. ¿Sí? No, pero yo no tengo plata. No tienes plata, pero puedes dar un poquito de tiempo, ¿no? Con ese tiempo, de repente, pues, no sé, pues, teje chompitas, qué sé yo, para las personas que necesitan abrigo en la sierra, por ejemplo, ¿no? La fraternidad, ¿no? El ver a los demás como mis hermanos, ¿no? Y no como enemigos, ¿no? ¿Sí? Es decir, todo esto es sembrar y practicar el amor, ¿no? El amor que nos enseñó Jesús. En todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras. ¿Podría hacerlo desde mañana a la perfección? De repente no, porque somos imperfectos, traemos nuestros errores y a veces esos errores ni nos damos cuenta. Pero es un trabajo nuestro, una vez que decidamos ser mejores, ¿no? Buscar esas cosas que nos faltan corregir y trabajarlas, así, sin prisa pero sin pausa. Entonces, todo esto hace que yo me transforme, pero me transforme de verdad, no por fuera, que me cambio la ropa, no, sino desde adentro. Mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi ser integral cambie, ¿no? Entonces, y esa es la única manera de cortar la causa del miedo de raíz. ¿Por qué? Porque decimos que el amor es la energía que está más próxima a Dios, ¿no? Es la mejor terapia, la que armoniza. El miedo desarmoniza, el amor armoniza, ¿no? Y está al alcance de todos, ¿no? O sea, no decir, no, eso es muy caro, no lo puedo comprar, no. Está al alcance de todos, todos podemos amar, ¿no? Todos podemos amar. ¿Sí? Y un punto importante, lo que le decía, ¿no? Tener la convicción de la fe, ¿no? La fe razonada. ¿Y cómo adquirimos la fe razonada? Estudiando, ¿no? Estudiando, aprendiendo, conociendo lo que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, aumentando ese conocimiento, racionalizándolo, interiorizándolo, nuestros miedos van a desvanecerse, ¿no? Esos miedos que nos desequilibran, ¿no? Entonces, tenemos un trabajito ahí, ¿no? Estudiar para nuestra mejora, para nuestro equilibrio espiritual y emocional. Otra parte, muy importante, sobre todo ahora que tenemos esta facilidad para acceder al mundo, ¿no? La internet, ¿no? Los medios,
la televisión, la radio, las redes, ¿no? Las diferentes redes sociales, la Google, ¿no? Suscripciones a periódicos digitales, revistas, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, hay gente que se dedica a buscar algún síntoma que le aparece en su organismo, a buscar en internet qué cosa es, cuáles son las causas, qué medicinas tengo que tomar, y salen a comprarse una sarta de medicinas por de repente un análisis muy apresurado o falso, ¿no? Porque las cosas falsas normalmente abundan en internet. Entonces, no hay que creerse todo lo que primera o rápidamente vemos, ¿no? Porque muchas de las cosas que circulan son falsas. Entonces, hay que tomarse digamos, si uno quiere investigar algo, tiene que hacerlo de manera seria y verificando las fuentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, y estas cosas lamentablemente son estímulos y nos generan creencias de manera externa a nuestro ser, condicionando nuestros pensamientos a través de muchas veces, como somos a veces, nos gusta a veces la ciencia ficción, las fantasías, escuchamos algo y ya nuestra imaginación comienza a volar, ¿no? O sea, me duele un poquito la garganta y ya me imagino que con oxígeno en una sala de urgencias, ¿no? Entonces eso me da miedo, ¿no? Entonces, luego eso nos quita energías. Me siento cansado. Duermo más de 8 horas, 9 horas y me despierto y sigo cansado. ¿Por qué? ¿Ves? Por todo esto, ¿no? Influye en todos nuestros centros de fuerza. Acuérdense, bueno, los llamados chakras, ¿no es cierto? Los centros neurofluídicos. Cada uno de los, bueno, principales, que son 7, tiene una función dentro de nuestro ser, ¿no? Entonces, ahí también influyen estos pensamientos sobreexcitados, ¿no? Los aceleran o los invierten en su giro, ¿no? Y eso puede crear graves problemas emocionales y de salud, ¿no? Crear este tipo de perturbaciones, ansiedad, nerviosismo, insatisfacción y, por lo tanto, hacernos infelices. Creo que ninguno de los que estamos acá queremos ser infelices, ¿no? Al contrario, queremos ser felices todos, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, no le demos mucho crédito a todo lo que escuchamos en las redes, la gente que a veces les encanta reenviar cosas que ni siquiera comprueba que son ciertas, ¿no? Entonces, simplemente, y sobre eso trabajan, ¿no? Sobre noticias sensacionalistas, normalmente son negativas, y todo eso va contaminando nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos. Tengamos cuidado. No le digo que no vean el noticiero, no lean el periódico, pero háganlo con con ese criterio, con ese juicio, ¿no? Finalmente les hablamos de la terapia del amor, ¿no? Porque el amor es un sentimiento sublime, ¿no? El tener, eh, dedicar nuestro tiempo a los demás, o gran parte de hacia los demás, hace que yo no tenga tiempo en pensar en estas cosas que me perturban, ¿no? Ya no voy a tener tiempo de tener miedo, porque estoy dedicado a trabajar hacia los demás, ¿no? Disminuye nuestro egoísmo, claro, porque ya no estoy pensando en mí nada más, ¿no? Y eso nos hace bien porque nos equilibra, ¿no? Bueno, ya no voy a pensar que el mundo soy yo y todo lo demás, no, sino que yo soy parte del mundo, ¿no? ¿No? Alimentando nuestros centros neurofluídicos superiores, ¿no? Los que nos conectan con Dios, con los espíritus superiores, ¿no? En la paz, la armonía, ¿no? Gracias a la práctica de la caridad, ¿no? La caridad en toda su magnitud. No estoy hablando de dar limosna, ¿no? Eso es otra cosa. La caridad en su manera integral, la caridad moral, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y permitiéndonos esto, que despierte nuestra espiritualidad interior en camino hacia la autorrealización. El ser humano será más feliz en la medida que se sienta autorrealizado en esta existencia. Si nosotros, por eso hay mucha gente que labora, trabaja
muy fuerte en una empresa, un negocio, lo que sea, durante muchos años. Y cuando se retira, muchas veces se encuentra un vacío. ¿Qué pasó? Ahora ya no está ocupado, tiene tiempo para pensar y se da cuenta que está vacío. Y hay muchas personas que si no encuentran algo que lo llene, caen en perturbaciones mentales, en tristeza, depresiones y se enferman. Muchos. Entonces, es importante que las actividades que realicemos, enfocarnos también hacia algo que nos llene espiritualmente, ¿no? No solamente hacer dinero, 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 ¿no? Porque lo material no, ya sabemos que lo material no es algo que nos haga sentir autorrealizados, sino lo espiritual nos haga sentir plenos y en camino cada día siendo mejores, ¿no? Llenen nuestras vidas. Ese es el objetivo, mis hermanos. Espero con esta información que con mucho cariño he recopilado para ustedes, les haya servido para visualizar la profundidad de este tema y nos ayude un poquito en nuestras vidas a todos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana con una conferencia similar. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.